Bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Damos gracias al Señor por esta bendición de poder estar en este tiempo con ustedes de bendiciones matutinas con el pastor Ramón Domingo García y mi esposa Eneida. Agradecemos al Señor la sintonía de cada uno de ustedes y la oportunidad que Él nos da de poder estar otra vez meditando en su santa y bendita palabra. Vamos a estar leyendo y vamos a estar estudiando en el día de hoy en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 21 hasta el versículo 30. Filipenses capítulo 1, versículos 21 hasta el versículo 30. Dice así la palabra, la cual leemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Señor, te damos gracias, Señor, una vez más, por esta su santa palabra que podemos leer, que podemos meditar. Te damos gracias, Señor, porque podemos, oh Dios, respirar, podemos ver, oh Padre Celestial, el sol, el día que nos da, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que usted, al leerla y meditarla, hable a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Viviendo para Cristo. Viviendo para Cristo. Aquí encontramos nosotros, mis hermanos y mis amigos, uno de los textos más conocidos en la cristiandad, y es el versículo 21 que nosotros tenemos hoy, el versículo 21 de Filipenses capítulo 1. Y precisamente es el tema que tenemos hoy, viviendo para Cristo, está centrado en este versículo, donde San Pablo, que es el escritor de esta epístola, inspirado por el Espíritu Santo, pues habla a los hermanos que están en Filipos, los filipenses. Damos gracias al Señor. Esto es una bendición, esta epístola. La epístola a los filipenses son tantos los versículos que nosotros podemos encontrar muy conocidos. Por ejemplo, hay un versículo que siempre estamos meditando, donde quiera yo puedo ver, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ese es uno de los textos que nosotros podemos encontrar aquí en esta epístola. Es una carta
La epístola a los Filipenses es una carta diríamos, de fortaleza, de confort, de ánimo. Porque si nosotros analizamos el contexto en el libro de los Hechos, podemos encontrar cómo el apóstol Pablo fundó esta iglesia. Fue a través de unas pruebas extraordinarias, unas persecuciones que tuvo el apóstol para poder, también los misioneros que estuvieron colaborando con él. Y fueron unas persecuciones tremendas. Esta congregación se fundó de esa manera. Sin embargo, en medio de todas esas situaciones, el apóstol Pablo, también estando prisionero, porque estuvo prisionero, perseguido por causa precisamente de fundar esta iglesia en esta provincia de Tesalónica, en Europa. Y esta epístola tiene pues siempre unas palabras de bendición para nosotros, como que en medio de las pruebas, nosotros podemos confiar en un Cristo que si nosotros vivimos para Él, que si nosotros pues nos gozamos en Él, vamos a encontrar cierto confort, vamos a encontrar cierta fortaleza. Y aquí nosotros encontramos precisamente eso. Yo le exhorto, cuando usted se sienta deprimido, en estrés, en situaciones bastante difíciles internamente, yo le exhorto a que usted busque un texto, un capítulo de esta epístola de Filipenses y léalo, y usted va a obtener pues un confort, usted va a tener pues unas enseñanzas, un ánimo extraordinario. Vamos a tomarnos aquí un chin de este té delicioso que nos prepara doña Eneida. Y precisamente de eso trata hoy nosotros hablando, de cómo nosotros viviendo para Cristo, ante los diversos conflictos que encontramos en la vida, que tenemos en la vida, pues nosotros vamos a observar que podemos encontrar en Cristo Jesús. Óyase bien, solamente en la persona de Cristo nosotros vamos a encontrar pues una esperanza, vamos a encontrar una fortaleza. Mire este principio que dice, conflicto del hombre. Conflicto del hombre. Para que haya paz, primero debe haber guerra. Oiga, ¿qué idea esa? Conflicto del hombre. Para que haya paz, primero debe haber guerra. Oh, usted diría, pero bueno, pero ¿cómo va a ser esto? Sí, pues eso es precisamente lo que nos habla la palabra. Para el mundo, ustedes pueden ver que el mundo, desde que hay dos naciones que están por pelear, que tienen una situación que enfrentar, por ejemplo, ahora mismo Haití, República Dominicana, tiene una situación de un canal, ¿verdad? Que están canalizando el río Masacre en la parte norte de nuestro país, en la frontera entre Haití y República Dominicana, y ya esto inmediatamente los soldados con los armamentos, tanto de República Dominicana, pues están ahí para poner la paz, para poner la tranquilidad. Y en donde quiera que hay tumultos y personas, inmediatamente tienen que mandar la guardia, tienen que mandar los policías, porque bueno, ellos son los que están para poner el orden, para poner la paz y la tranquilidad. Qué cosa, qué contraste ni más grande. Pero algo similar pasa en lo que es nuestra vida espiritual. Para nosotros poder tener paz con Dios y para poder tener nosotros paz con nosotros mismos y con nuestro prójimo, también tiene que haber una guerra. Usted diría, pero pastor, ¿cómo va a ser? Sí, y de eso nos habla la palabra de Dios. Precisamente, tiene que haber primeramente una guerra con nosotros en nuestro interior, en nuestra parte interna, una guerra en el sentido, una guerra espiritual con nosotros, de nosotros, pues, en medio de esa batalla interna, dejar que sea Cristo que tome el control, dejar a Cristo que sea el que viva en nuestra vida. Dejar que Cristo sea el que entre en nuestro corazón.
y tome el control de nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y eso es una guerra. Y eso es un conflicto interno. ¿Por qué? Porque es que nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestra naturaleza pecaminosa no quiere eso. No quiere cambiar. Y eso precisamente provoca un conflicto espiritual. Eso trae una guerra espiritual entre nosotros mismos. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, cuando dejamos nosotros, rompemos esa naturaleza pecaminosa y nosotros nos acercamos a Cristo y entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y dejamos que Cristo tome el control de nosotros, entonces vamos a tener la paz. Vamos a tener la tranquilidad y precisamente de eso es que nos habla la palabra de nuestro Dios. Yo no sé, mi hermano y mi amigo, cuál es la situación, cuál es el problema por el cual usted está pasando en este momento. Algunas veces pensamos que es el otro que tiene el problema, es el otro que tiene el pleito. No, porque es él. Cuando él venga a mí, cuando ella venga a mí, cuando la esposa mía venga, cuando venga la mujer mía, cuando venga el hombre mío, cuando venga el hijo mío, cuando venga el jefe mío, cuando venga el compañero, cuando él venga es que yo voy a resolver. Pero no, lamentablemente no es así, mi hermano y mi amigo. La palabra de Dios nos habla a nosotros de humillarnos delante de Dios y buscar la dirección de Dios y dejar que Cristo tome el control de todo lo que nosotros hacemos, de nuestras decisiones en la vida. Y esa es una guerra. Y esa guerra tenemos que pelearla. Muchas personas no quieren pelear esa guerra. Muchas personas quieren estar en paz, entre comillas, con los demás y en paz consigo mismo también, pero mentira. Pero aquí dice la palabra que Dios tiene solución para nosotros. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios. Dice aquí Filipenses capítulo 1, versículo 21 en adelante, que voy a solamente a citar algunos textos. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria sea a Dios. Fíjese cómo San Pablo se sentía como también con respecto a la relación con Dios, con los demás y consigo mismo. Él se sentía también, él no le importó que estaba preso por causa del evangelio, que estaba preso injustamente. Él no le importó cuántas cosas él había pasado para poder levantar esta iglesia, para poder predicar la palabra en Filipos allá y ganar estas almas para Cristo, que hasta su vida estuvo en riesgo. A él no le importó nada de eso. A él no le importó que lo estaban persiguiendo para matarlo y que lo habían condenado a muerte por predicar a Cristo. A él no le importaba nada de eso. Lo más importante para él era la seguridad que él tenía en la persona de Cristo, y de eso que te estoy hablando en el día de hoy. Los conflictos en la vida, los problemas que tenemos en la vida aquí en este mundo nunca van a pasar. Escúchame bien, mi hermano y mi amigo. Los problemas que tú tienes hoy, los problemas, las situaciones que tú tienes, tú resuelves uno y aparecen dos, o tres, o cuatro. Cuando usted cree que dice, ay, ya yo descansé por fin, ay, mentira. Vienen otras cosas que quieren atormentarnos. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros dejamos que Cristo tome el timón, tome el control, sea Él que maneje nuestras diversas situaciones, vamos a sentir lo que es la verdadera paz. Como dice la canción, puedes tener paz en medio de la tormenta. La tormenta no se te va a ir, eso no es verdad.
La tormenta siempre la vas a tener. Cuando no la tengas por un lado, la vas a tener por el otro lado. Mi hermano y mi amigo. Pero lo importante es que cuando Cristo llega y es el que toma el control y es el que toma el timón, entonces podemos decir, como dijo el apóstol San Pablo, para mí el vivir es Cristo y me gozo en Cristo. Y aún dice, y el morir es ganancia, porque lo más grande que le puede suceder a una persona es morir. Esa es la catástrofe más fuerte que nos podría suceder a nosotros mismos o a un hijo o a un ser querido, a una persona nuestra. No hay una cosa más grande, pero quedó vivo, sí, quedó vivo, quedó viva la persona. Ah, bueno, no te preocupes que las cosas se resuelven. Pero aún así, dice el apóstol, en medio de esta situación por la cual le está pasando, está diciendo, déjame decirle que aún si pierdo la vida, no importa, porque estoy ganando en el Señor. Me voy a la presencia de nuestro Dios, dice él. Y hay otro texto que fortalecen este tema que estamos tratando con ustedes aquí en lo que tiene que ver con Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 30, viviendo para Cristo. También podemos ver en el libro de Gálatas, hay otras enseñanzas tocante a este punto tan importante que estamos tratando. El mismo escritor San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 19 y versículo 20, él dice lo siguiente: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! ¡Qué certera! ¡Qué certeza había en este hombre de Dios! A pesar de sus prisiones, a pesar de sus amenazas de muerte, muchos le negaron. Hay muchos casos que hubieron misioneros, compañeros de misiones de Pablo que lo abandonaron. Por ejemplo, él menciona a Demas, él escribe, y otros tantos más que anduvieron con él predicando la palabra, ganaron miles y miles de personas para Cristo, almas para Cristo. Pero llegó un momento determinado que las corrientes de este mundo, las tentaciones, las pruebas de la vida, los afanes de la vida, como dice la palabra de Dios, pues se fueron y lo dejaron y abandonaron. Dijeron, no, este hombre, yo voy a dejar esto, yo tengo aquí demasiadas persecuciones, demasiados problemas yo tengo aquí en estos caminos del evangelio. Y abandonaron. Demas, por ejemplo, dice con tristeza en una de las epístolas, Pablo dice, Demas me ha desamparado. Y hay otros tantos que lo desampararon. Porque muchas veces usted se ve así también. Los mejores amigos, las mejores amigos. ¿Cuántas personas no hay? Dos esposos, la esposa que se convirtió al evangelio, que está buscando la palabra de Dios y el esposo la rechaza y la abandona. Aprovecha esa oportunidad. Él quería irse, pero ahora aprovecha eso. Y viceversa sucede lo mismo también. ¿Y cuántas los mejores amigos te dejan porque tú has comenzado el evangelio, porque tú has comenzado la palabra de Dios? Pero en medio de todo esto el Señor te dice, no te preocupes, mantente firme viviendo para mí, que yo te voy a bendecir. Y por eso aquí el escritor dice, San Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces dice, con Cristo, aquí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. No vivo yo, si yo no me pertenezco, yo pertenezco a Cristo. Y eso es vivir para Cristo, eso es viviendo para Cristo. Viviendo para Cristo es cuando ya nosotros reconocemos que solamente Cristo es el que puede ayudarnos.
Cuando en nuestras vidas, cuando nosotros dejamos que Cristo tome el control, tome el timón de todo nuestro ser, de todas nuestras vidas, de todas nuestras decisiones. Y nosotros lamentablemente somos testarudos muchas veces y seguimos confiando en las otras personas. No, él no me va a engañar, ella no me va a engañar, él no me va a fallar. Y viene otra vez y te falla. Pero hay uno que nunca te va a fallar y ese se llama nuestro Señor Jesucristo. Y ya no vivo yo, dice el escritor San Pablo, mas vive Cristo en mí. Oiga, Cristo vive en mí. Porque yo dije ahorita que para poder haber paz tiene que haber guerra, porque ahí está el conflicto. Nosotros queremos vivir a nuestra forma, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias ideas. Ah, no, yo lo hago bien, yo estoy bien así. No, no me hable de eso. Yo estoy bien de esa manera. Y ahí nosotros creemos que vamos a tener la victoria. Hasta que llega un momento que tú dices, y rompe los paradigmas, y rompe los pensamientos, las ideas, las tradiciones que tenemos, los pensamientos vanos, humanos que tenemos. Y decimos, no, espérate un momentico, recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Dejo que Cristo tome el control ahora. Ya yo no puedo. Y cuando se da esa guerra espiritual, cuando se da ese conflicto en nuestras vidas, entonces vamos a sentir esa paz que solamente Dios nos la puede dar a través del poder del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestro interior. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para esto Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para traernos ese gozo y esa paz. Para eso fue que Cristo tuvo ese conflicto, esa guerra espiritual ahí en la cruz con Satanás, que Satanás quería destruirlo. Satanás no quería incluso que Jesús llegara a la cruz, porque él sabía que en la cruz del Calvario, cumpliendo con ese mandamiento que Dios le había encomendado de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista, Satanás no quería que Cristo llegara ahí. Por eso utilizó a Pedro, el apóstol de Jesús, y utilizó tantas artimañas para que Cristo no llegara a la cruz. Porque allá en la cruz del Calvario, cumpliendo allí con el mandato divino de la redención, de morir por nosotros, de derramar su sangre en lugar nuestro, en ese sacrificio vicario de Cristo, allí era que Cristo iba a derrotar a Satanás. Pero dice la palabra claramente que estoy crucificado con Cristo. Es decir, que Cristo murió en la cruz en lugar mío, y ya yo miro ese sacrificio de Cristo, lo miro en mi vida y lo acepto. Y allí entonces estoy crucificado con Cristo, me identifico con Cristo, vivo para Cristo. Todo lo que hago, lo hago conforme a los mandamientos y a los principios que Cristo me da, conforme a su palabra. Eso se llama viviendo para Cristo. Hermana y mi amigo que me está escuchando en este momento, el Señor te está haciendo un llamado ahora. El llamado que nos está haciendo es que revisemos nuestras vidas. Revisemos nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Cuál es el futuro que usted siente en su vida? Quizás está viviendo una vida que usted considera que es fracasada. A lo mejor usted considera que el futuro que viene para usted no es bueno. Déjame decirte que yo no sé la situación, pero si usted entrega su vida a Cristo, usted va a experimentar
en su vida una seguridad de la salvación. Y eso trae como consecuencia una paz interna. ¿Cómo podemos hacer eso? Sencillamente diciéndole al Señor, con esta oración lo puede hacer, si la hace de corazón y le dice: Señor, te doy gracias porque Cristo murió en la cruz por mis pecados. Te doy gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Oh, Señor amado, te pido perdón por mis pecados. Reconozco mis pecados, reconozco mis faltas, reconozco, Señor, mis rebeliones. Reconozco que hasta este momento he luchado, he batallado, Señor, y he fracasado y he perdido. Oh, Señor, pero dejo ahora a Cristo que pelee por mí. Dejo a Cristo que tome el control de mi vida. Recibo a Cristo como mi Salvador. Señor, perdona mis pecados y ayúdame a vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Si haces esa simple oración de corazón, si no has hecho esa oración, haz esa oración recibiendo a Cristo como tu Salvador y vas a tener la paz de Dios en tu vida. Y vas a vivir conforme a la palabra de Dios, conforme al Evangelio, conforme a los principios de Dios. Si ya hiciste la decisión, te felicito. La mejor decisión de tu vida es tener a Cristo. Sigue hacia adelante. Sigue congregándote en una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Sigue escuchando música cristiana, música que te edifique espiritualmente. Síguete reuniendo con personas que tú puedas crecer espiritualmente. Sigue leyendo la Biblia, sigue meditando, sigue dando testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Sigue viviendo para Cristo Jesús. Y entonces podrás decir, como dijo el apóstol, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios te siga bendiciendo. Amén.